Pero muy buenas tardes tengan todos y todas. Pues tarde de cuasi eclipses, pero sí fue un eclipse de lluvia, ¿verdad? Un eclipse más que todo de lluvia, pero aquí esperamos que ustedes tengan un crisol hoy de conocimientos en lo que tiene que ver con este tema tan interesante, que es el tema de la propiedad horizontal, que no por casualidad el colegio escogió, seleccionó, debatir, compartir con ustedes un tema pues sumamente importante, por cuanto ya desde hace muchísimos años hemos venido visualizando de manera paulatina un incremento muy grande en este tipo de propiedad, que lo vemos lógicamente con estas edificaciones ahora con mayor altura, con mayor amplitud, y que desde luego tiene que generar una serie de discusiones, una serie de replanteamientos para poder determinar si esta ley de propiedad horizontal que actualmente lo regula todavía estaría atiempada, todavía estuviese o no dando la suficiente consistencia muscular para poder dar respuesta a toda la serie de requerimientos de muy diversa índole que concurren en esta materia y que me imagino en estas exposiciones que me han antecedido, ustedes han tenido la dicha de poder apreciar y analizar. Pues en mi campo, pues me relaciono en esta materia en casos o procesos muy particulares. Los procesos que conozco en el tribunal se refieren específicamente a materia de interdictos, donde ya apreciamos en alguna medida cuestiones de propiedad horizontal, pero no con la intensidad que podríamos pensar en un primer momento, como luego lo veremos. Y también temas relacionados con lo que es propiamente una ley que tiene poco tiempo de estar vigente, que es la ley de monitoreo arrendaticio, en el tema de desahucios y en alguna medida las repercusiones que nos pueden ofrecer el tema de los desahucios cuando está de por medio una situación de propiedad horizontal, de lo que es propiamente condominios. Pues bien, ¿por qué decía en algún momento hace escasos minutos de que tal vez no se ve tan influenciado el tema de los interdictos con lo que es la propiedad horizontal? Pues la respuesta se tiene que visualizar por la propia naturaleza tan compleja, tan particular, que nos ofrece lógicamente el tema de la propiedad horizontal. Es una propiedad sumamente compleja, muy especial, y como advertía por acá el doctor Oscar, en ese sentido, pues precisamente ya hay jurisprudencia que han venido dando dos postulaciones muy diferentes en áreas como es la constitucional y la civil. Pues paradójicamente, la propuesta de la jurisdicción civil ofrece un planteamiento muy interesante porque le da una connotación sumamente social a la propiedad en condominio, a pesar de que provenga de la jurisdicción civil. Desde ese punto de vista, pues hay que tomar en consideración que lo que es vivir, compartir en materia de propiedad horizontal, pues sugiere una serie de tolerancias convivenciales entre los diferentes tipos de integrantes del condominio. Algo así o muy similar a esa posibilidad de la que en algún momento algunos de nosotros tuvimos que adaptarnos cuando estudiábamos Derecho y teníamos que estar compartiendo en algunos cuartos o en algunos apartamentos muy pequeños, y en ese sentido pues hay unas reglas de convivencia en comunidad, y donde lógicamente que los requerimientos de tipo vinculativo, de tipo obviamente de actuación en esta forma de vivir, pues ofrecen una situación pero muy importante. La jurisdicción civil, sobre todo en materia de procesos ordinarios, Tribunal Segundo Civil, ha venido estableciendo que se trata de manera reiterativa
de una propiedad especial en contraposición a una propiedad limitada. Y comparto totalmente lo que dice don Oscar. La propiedad limitada la plantea, la contempla la Sala Constitucional y en lo particular, pues, no me hace como mucho, no me agrada muchísimo la propuesta, porque considero que efectivamente tiende más a considerarse como una propiedad dentro de la gama de propiedades que actualmente hemos venido conociendo durante los últimos años, pero que del derecho romano ya prácticamente estas propiedades ya han venido siendo desarrolladas. El caso del usufructo, el caso de la superficie y el caso lógicamente de todo lo que tiene que ver con estas propiedades referidas a las comunidades o a los copropietarios que tienen relaciones muy particulares con la propiedad en condominio. De manera que aquí podríamos hablar, para empezar, de un trinomio a nivel jurisprudencial, porque precisamente el entramado de derechos de distintas características hace que no sea sencillo, hace que no se trate de una propuesta unitaria, como la podríamos advertir en la propiedad común, en la propiedad desarrollada en el Código Civil, y donde lógicamente en el tema de los interdictos tampoco se ve reflejado con una situación autónoma muy clara o muy identificable en relación con este tipo de propiedad. ¿Por qué? Porque lógicamente que cuando se tiene que acudir a algún tipo de reclamación o situaciones, muchas veces se acude directamente al plano constitucional. Se acude al plano constitucional porque se alegan situaciones que los condóminos podrían abordar bajo derechos tan importantes a nivel de nuestra Carta Magna, como es el derecho a la libertad de tránsito, como es aquel derecho a la privacidad, como es aquella libertad que uno puede tener para llegar y recibir o no a quien uno quiera. De manera que en ocasiones a veces resulta muy chocante para los condóminos que por estar con unas cuotas morosas, pues no les permitan recibir ni siquiera a su mamá, a sus padres, a algunos parientes cercanos, porque bajo ese punto de vista existen algún tipo de regulaciones por parte del reglamento o por parte de los diferentes órganos, ya sea de gestión, de gobierno o de administración del condominio, que les impide el acceso por una situación del no pago en algún tipo de obligaciones patrimoniales. ¿Qué ha dicho la Sala Constitucional en ese sentido? Pues es muy reiterada la posición de la Sala Constitucional en el abordaje de este tema, acudiendo de manera muy frecuente al aspecto de la regulación contractual, al aspecto de lo que es relacionado con el origen obligacional de las personas que están anuentes a convivir en esa forma. Voy a leerles un breve extracto para que más o menos ustedes tengan en cuenta lo que ha venido diciendo la Sala de manera muy reiterada. En lo referente a la propiedad horizontal, es menester indicar que todo condómino se somete voluntariamente a una restricción en cuanto al uso, goce y disfrute de los inmuebles, así como a la forma de solución de conflictos establecida por la comunidad de condóminos, constituyendo esto una forma de autotutela administrada por el ordenamiento jurídico. De esta manera, desde el momento en que la recurrente adquirió su propiedad en un condominio, de igual manera y por su propia voluntad, adquirió el compromiso de someterse a la normativa conformada tanto por el reglamento interno del condominio como por la ley de propiedad horizontal. A mí me disgusta un poco porque yo he notado que la propuesta reiterada de la Sala ha sido un poco bajo una especie de solución tipo comodín. ¿Y por qué digo esto? Porque en materia de condominios, pues también tiene mucha relación institutos como el derecho de sociedades. Y en el derecho de sociedades hay estatutos, en el derecho de sociedades hay reglamentos. Y muchas veces ese tipo de regulación resulta atentatoria contra una minoría y perfectamente podría resultar prácticamente que violatoria de ciertos derechos fundamentales. De manera que la autotutela reglamentaria
o esa situación de la autorregulación que determina la convivencia en condominios, pues desde luego que tiene que tener los límites a nivel de convivencia, a nivel constitucional. Y en ese sentido, yo desearía en lo particular que en algunas ocasiones, cuando se pone en peligro derechos como la salud, derechos como la educación y el propio derecho de propiedad, pues se tenga una partitura un poco más concreta y más detallada y más humana. Hay aspectos que también tienen muchísimas repercusiones a nivel de un debido proceso con esto de los condominios. Y me quiero referir, y relacionado mucho con la actividad jurisdiccional, que es lógicamente con esto que se llama ahora las propiedades de difícil acceso, que lógicamente que son las torres en condominio y donde en muchas ocasiones se está prestando para actuaciones un tanto extralimitadas en cuanto a la situación de la materia de notificaciones. Apreciamos cómo, independientemente de la posición proacreedor o prodeudor que se pueda tener en los procesos de cobro, cómo llegan notarios en algún sentido y de una manera pues muy rápida, muy fantasmagórica, pues dejan un poco de papeles y determinan, mire, esto se lo vengo a dejar a un deudor que es fulano de tal y usted que es el guarda, ¿no?, de estos famosos outsourcing, pues no tiene ninguna relación con la persona a la que le van a dar eso, pues hay 100 o 150 torres y la persona pues está de paso únicamente por esa mañana o por unos minutos y no tiene ninguna vinculación ni de subordinación ni de conocimiento con los que ahí están viviendo. Y muchas veces lo que puede generar es que entonces la notificación se tiene por válida, nunca se le puso en conocimiento y eventualmente podría perder, pues independientemente de que sea o no discutible, el hecho de que el condominio pues es una forma de propiedad y es una forma de propiedad que la misma ley otorga el no pago de las cuotas, el carácter nada más y nada menos de hipoteca legal. Y bajo ese punto de vista, pues yo no lo veo tan descabellado que pueda ser rematado. Es un tipo de propiedad especial, un tipo de propiedad filial, que tiene una naturaleza eminentemente de vocación registral, que se inscribe como tal y que desde luego es gravable y que también puede ser objeto de persecución coercitiva por acreedores de cualquier índole, no solo convencionales, sino que también por cuotas y también incluso por aspectos relacionados con el no pago de impuestos y otras cosas más. Entonces, desde ese punto de vista, pues hay que partir de que efectivamente hay que darle un poquito más de chineo, de más de atención a esta modalidad, a este nicho regulatorio que cada día está más presente en nuestra interacción convivencial en el diario vivir. Y creo que en ese sentido pues es muy importante tener en cuenta lo referido a la jurisprudencia de la Sala Constitucional. No siempre vamos a decir que porque exista ya una voluntad de someterse a un régimen de autotutela de tipo contractual, no siempre esa situación está referida, igual que sucede con la materia de contratos, a una situación justa, equitativa y perfecta. Eso no es así. Y para eso, pues lógicamente, podrían transgredir aspectos de jerarquización normativa de tipo constitucional y de tipo legal o de tipo reglamentario. En cualquiera de esas esferas podría acudirse a una solución a nivel judicial. En el caso también, entonces, además del constitucional, tenemos desde luego el aspecto de la vía plenaria civil. Se acude muchísimo a situaciones relacionadas con condominios, respecto a daños, respecto a muchas cosas que tal vez ustedes estuvieron ya interactuando más temprano, y también en la vía civil sumaria, en la vía civil propiamente de los interdictos y de los procesos sumarios, porque por ahí en el Código Procesal Civil tenemos también una competencia de tipo sumaria para todos los conflictos que provengan de la propiedad horizontal. Y ya para ir aterrizando un poco, referido lógicamente al tema de los interdictos, quiero simplemente darles una visión introductoria un poco general. El tema de los interdictos, pues lógicamente no es baladí, que ha sido complejo. Ha sido complejo tanto en Costa Rica como en algunos países de mayor tradición, como en el caso del derecho italiano y el derecho español. ¿Por qué?
porque aquí confluyen una serie de aspectos muy interesantes. En los interdictos, normalmente tenemos como paradigma, como presupuesto, lógicamente la detentación posesoria y la eventual perturbación de la parte demandada. De manera que en el caso de los interdictos ya venía desde hace muchísimos años discutiéndose dentro del derecho español la posibilidad de que si entre condóminos o entre coposeedores se podría o no hablar de una materia interdictal en sentido estricto. En un primer momento se dijo que no, porque no había una posesión exclusiva, directa, que gozara de una solución individual plena, como normalmente sucede en los casos de los interdictos del derecho común y corriente. Sin embargo, con el paso del tiempo se fue adaptando la posibilidad de que cuando se diera una verdadera transgresión a un derecho de posesión, aunque se diera entre coposeedores, pues por ahí podría darse la tutela interdictal. Pues eso también se traslada y se da en gran medida con el tema de la propia situación de lo que es propiamente la entidad condominal como tal, lo que tiene que ver lógicamente con las repercusiones o relaciones jurídicas, ya no solo entre coposeedores, sino también entre el condómino y el condominio como tal. Y en ese sentido, pues, aquí entra toda esa serie de repercusiones tan interesantes y por eso la hacen tan particular. Una propiedad donde por un lado convergen aspectos que están referidos a un derecho de propiedad que como tal lo tiene la parte individual, la parte del condominio, y a un derecho de uso y de disfrute a nivel colectivo, a nivel de comunidad, que tiene que ver con las zonas comunes y que en alguna medida se regula en la ley como una especie de proporcionalidad de acuerdo a la cantidad o al tamaño de esas zonas individuales. Sin embargo, esta distinción, pues no tan agradable, en la práctica pues no se da con mucha presencia, afortunadamente. De manera que sí apreciamos, lógicamente, pues demandas interdictales donde normalmente sí se ha dado una solución o una respuesta a aquellos casos muy evidentes donde se está alterando, por ejemplo, las situaciones referidas a las fachadas que se han ya predeterminado, que no pueden transgredirse, las cuestiones de las áreas comunes y una serie de particularidades que lógicamente con relación a la prueba podían quedar acreditadas y acogerse el interdicto. De manera que en esto del interdicto, insisto, aquí convergen aspectos de copropiedad, de comunidad, de derecho de sociedades, en el tema sobre todo no solamente del pago de cuotas referidos a la relación con las acciones, sino también en el tema de las asambleas. El tema de las asambleas condominales están totalmente relacionadas con todo lo que tiene que ver con el derecho asambletario, derecho que lo vemos en muchas disciplinas, en el derecho concursal, en el derecho de sociedades, acá en el derecho de condominios y también en aspectos de todo tipo de relación a nivel de entidades asociativas, como serían lógicamente las fundaciones y las asociaciones, y donde todos aquellos requerimientos de lo que tiene que ver con el orden del día, con la notificación, con aquella situación referida a quién puede impugnar, relacionado con la persona que podría en el acto de la asamblea mostrar inconformidad, podría darle lógicamente la carta de llave o el acceso a una nulidad, porque siempre hemos dicho, pues en demasiadas ocasiones, que no cabe nulidad de aquella persona que levantó la mano muy alegremente en la asamblea y que después dice que de un mejor estudio, porque la almohada se lo dijo, ahora presenta una nulidad, cuando en el acuerdo consta que fue el primer defensor de lo que ahí se acordó. Finalmente quiero hacer una referencia de 5 minutos al aspecto de lo que tiene que ver con el tema de los desahucios. Muy rápidamente, porque en el tema de desahucios lo realmente destacable pues tiene que ver en gran medida con lo regulado en el artículo 1 de la Ley Monitoria Arrendaticia. En ese artículo 1 de la Ley Monitoria Arrendaticia pues regula y ofrece de una manera más o menos detallada de que forma parte del pago de la renta el hecho de que si el arrendatario se obligó
al pago de las cuotas de mantenimiento y a toda esa serie de gastos, pues eso forma parte del pago del arrendamiento y podría ser objeto, lógicamente, de un desahucio. Aquí la duda que les quiero dejar en el tapete, aquí campeando, es el tema de la relación, en relación con la prueba. En relación con la prueba, porque imagínense ustedes que si se viene a dar un debate sobre este aspecto, de si efectivamente el inquilino arrendatario había asumido esa obligación, pues la ley, esta ley, hace un planteamiento un poco distinto a aquel contrato de realidad que la LAOS ofrece de lo que es la materia de arrendamiento, donde normalmente tenemos que es un acuerdo verbal perfectamente, aunque lo más lógico e ideal es que exista un contrato, pero el hecho de que sea verbal es total y absolutamente válido bajo el principio de la libertad de formas, que lógicamente como contrato de realidad le vemos con mayor intensidad al tema del arrendamiento. Sin embargo, en esta norma se dice que la falta de pago, artículo 1, párrafo 2, de los gastos de condominio procederá únicamente si el contrato o documento que da origen a la relación contractual dispone que será cubiertos por el arrendatario. De manera que aquí nos deja una enorme duda en aquellos casos donde no haya documento y donde no exista contrato. Para esos supuestos, pues lógicamente que la carga de la prueba la tiene el demandante y si no tiene esa prueba idónea, podría eventualmente vérsele cercenado su posibilidad de desalojo que está por ahí discutiendo. De manera que recuerden ustedes que en ese caso lo que se hace es una certificación de contador público, remite a la misma regulación que en el caso de la hipoteca legal por el no pago de la cuota, y con esa certificación pues lógicamente ya entraría la posibilidad de discutir la cuestión de la falta de pago. Y solamente quiero advertir algo que ya lo tenía aquí ya guardado, pero que ahora me acordé, que es muy, pero muy particular en este artículo. Vean que este artículo determina una situación muy interesante. Dice que asimismo el demandado podrá invocar el agotamiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley antes de la procedencia de este procedimiento monitorio, aunque el juez podrá valorar si se sustancia mediante el proceso sumario. Un poquito esto antitécnico, un poquito desafortunado, que un juez pueda valorar en una situación como normalmente debe ser un monitorio arrendaticio, algo que sea total y absolutamente claro que es una vía que tiene que ser esa. De lo contrario, genera una serie de incertidumbres y de inseguridad jurídica. En estos casos, pues, resultaría muy sorpresivo que, a juicio del juez, a veces con no muy buen juicio, determine que eso no es un monitorio y es un sumario. Cualquier duda o consulta, con muchísimo gusto, estamos aquí en la mesa principal y muchísimas gracias por oírme en este tiempo invertido con ustedes. Muy amables.